¿Qué tal, mis amados hermanos? Gracias a Dios que nos podemos ver de nuevo. Dios me los continúe bendiciendo a todos. Aquí estamos con un deseo ferviente. Nuestro deseo es bendecir. Desde que amanece hasta que anochece, el deseo del hermano Carrillo es bendecirlo a usted con la palabra de Dios. Gracias a Dios porque ese es el sentir profundo de mi corazón. Estamos en Primera Tesalonicenses y estamos tratando de ver lo que el Señor nos quiere decir aquí en el capítulo 5. Hoy vamos a entrar a la sección de los versículos 12 al 18, pero nos vamos a enfocar hoy solo en dos versículos, en el versículo 12 y 13. Que dicen de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucho y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Oremos. Padre, muchas gracias en esta mañana por la bendición que nos das de instruir a tu pueblo. Gracias que cada mañana hay una palabra fresca para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a ejercitar nuestro espíritu para que nuestros ojos sean abiertos y podamos unir estos pasajes. Señor, hemos estudiado detenidamente el capítulo 4 y ya nos permitiste el día de ayer estudiar el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Ahora, Señor, queremos estudiar estos dos versículos, el 12 y el 13. Confesamos que si tú no nos dices qué significa la continuidad de estos pensamientos, nosotros nos quedamos sin entender. Pero creemos con todo nuestro corazón que tú nos ves, cuál es el motivo que nos acerca a ti al estudiar tu palabra, y tú satisfaces los motivos. Señor, tu palabra misma dice que tú concedes la petición de nuestros corazones. Te confesamos en esta mañana que el deseo que tenemos es de conocerte mejor, de crecer en Cristo y ganar a Cristo para experimentar la muerte y resurrección, para vivir entronizados. Por favor, ayúdanos a entender eso, Señor. Bendigo a todos mis hermanos en cualquier parte del mundo donde nos están viendo. Te pedimos por el hermano catalán que está quebrantado de salud con este COVID. Por favor, Señor, ten misericordia de tu Hijo, y así también ponemos a todos los hermanos que están padeciendo. También rogamos fortaleza para los papás de Walter Jr. Castellanos, quien partió contigo, Señor, en ese accidente. Oramos por ellos para que tú los fortalezcas. Señor, muchas gracias porque sabemos que estás teniendo cuidado de todos, por nuestra hermana Imelda, Señor, y por las peticiones de los intercesores. Señor, ponemos a todos los hermanos y amigos que nos han pedido oración en tus manos, para que tú te glorifiques, y a nosotros ayúdanos a ser siempre agradecidos porque tú nos has cuidado, Señor. Padre, muchas gracias por lo que estás haciendo en nosotros y por nosotros y para nosotros. Señor, en tus manos estamos. A ti es la gloria y la honra, ahora y siempre. Amén. Amén. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Así que hoy vamos a continuar explorando la revelación maravillosa del capítulo 5. Ustedes saben que yo tengo una carga, que yo los amo a todos ustedes,
y que la carga que yo tengo es que entendamos por qué cuando el Espíritu Santo escribió las epístolas, por qué llevan esa secuencia. De la única manera que nosotros podemos entender la secuencia de la Biblia es concentrándonos en los contextos y, por supuesto, metiéndonos en el pensamiento del escritor. Algo que he aprendido y se los comunico para que ustedes también lo aprendan, es de que siempre que Pablo está escribiendo una epístola, él tiene cosas en su pensamiento. ¿Cómo podemos descubrir las cosas que él tiene en su pensamiento? Pues lógicamente leyendo con cuidado lo que él escribió, porque él usa frases que son claves para entender, como por ejemplo en el capítulo 5, en el último mensaje, resaltó el velar y ser sobrios. Eso resaltó ahí, dice, por tanto, no durmamos. Por tanto, después de que se habla un asunto y se dice por tanto, es un decreto. Entonces dice, por tanto, no durmamos como, sí, dice, no durmamos como los demás. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El velar y ser sobrios está en contraste con los incrédulos. Los incrédulos son en este caso los que están durmiendo porque ellos son de la noche. Dice que nosotros no somos hijos de la noche, sino que somos hijos del día. La diferencia entre un hijo de la noche y un hijo del día, quiero que lo capten en este contexto. Alguien es hijo del día porque está velando y alguien es hijo de la noche porque se duerme, porque los que duermen de noche se duermen. Entonces, todo esto es metáfora, todo esto ya saben ustedes que el apóstol Pablo es especial para escribir metáforas. Y si nosotros solo leemos superficialmente la palabra de Dios, nosotros no captamos lo que Él tiene en su pensamiento. Desde que estábamos colosenciando, cuando filipenseamos, yo les dije, pongan atención al apóstol porque él usa todas las circunstancias que le rodean para transmitirnos revelación divina. Tanto entendimos eso que comprendimos que él usó la cárcel como una metáfora para decir que esa cárcel era Cristo. Él dijo, yo pues preso en el Señor. Él no dijo, yo pues preso del imperio romano. No. Entonces es de tener cuidado. Por eso cuando les enseñé Filemón, que para muchos pues fue causa de admiración de que haya predicado Filemón en una forma de metáfora, en una forma de parábola. Y ustedes se dieron cuenta que encaja perfectamente con la economía divina. O sea que no estiré y por eso hasta les dije cuando estudiamos Filemón que la palabra de Dios tiene plenitud de interpretación. Porque uno puede interpretarla en la moraleja, en la anagogía, en la parábola. O sea que depende cuánto ames tú la palabra, tú te metes en ella. Entonces el apóstol, cuando él usa estas expresiones, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Fíjate que una vez me dijo el hermano Cayetano, fíjese hermano Carrillo que yo no conocía a Cristo como ladrón. Y yo le dije, pues tienes que entenderlo como ladrón, porque para los de la noche él es ladrón, para los que se duermen. Fíjate cómo está arreglado este asunto. Para los de la noche, Cristo es ladrón. ¿Por qué? Porque los sorprende.
Pero para los del día, ¿cómo los va a sorprender si ellos están despiertos? Por eso el velar es para los hijos del día y el ser sobrio es para los que no están de noche, porque los que se embriagan de noche se embriagan. Pero en la Biblia la noche es muy significativa. Recuérdate que cuando estudiamos Mateo 25, a la medianoche es que viene el esposo. Entonces en la Biblia a la medianoche se refiere a la gran tribulación. O sea que la noche se refiere a la destrucción. Mira, por eso dice, pero cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, quiero que entiendas bien la noche, hermano, porque está en contraste con el día. Si tú no logras captar lo que es la noche y el día en el pensamiento de Pablo, entonces puede ser que leas y leas y no vas a entender lo que significa velar y estar sobrios. Velar y estar sobrios. Porque ahora tenemos aquí un, un problema que tenemos que resolver. Tenemos el problema de que después de que nos enseñan lo que es el día, lo que es la noche, lo que es el día del Señor, nos dicen que velemos y que seamos sobrios. El velar, vuelvo a repetirte, se refiere a que nosotros tengamos revelación divina porque somos del día. Velar y ser del día es que nosotros vemos, no estamos dormidos. El estar dormido, hermano, es estar out, es knockout. El estar dormido, una persona que está dormida no puede ver. Es más, no solo significa que está fuera de poder velar, sino que está muerto. En la Biblia dormirse es morirse. Entonces, veamos bien claro porque nos quiere inyectar un pensamiento que si no entendemos los primeros 11 versículos es imposible entender el 12 y el 13. O sea que nosotros nos damos cuenta aquí que como que estuviera fuera de contexto. Vuelvo a recordarles cosas que ya les enseñé. Les dije que la revelación es como un traje de colores. Ustedes pueden ver mi camisa. Tengo cuello negro, tengo esta parte azul y otra vez negro y otro azul. Yo les dije que la palabra de Dios se puede comparar con un traje de colores. Ustedes leen la Biblia y de repente cambia totalmente de color. No es lo mismo azul que negro. En cuanto llegan a la línea de lo negro, ya el color cambió. Pues yo quiero que ustedes mantengan siempre eso en su mente. En la Biblia uno está leyendo muchas veces un pasaje y de repente como que no hubiera ninguna conexión. La realidad es que viendo los colores no hay ninguna conexión porque aquí se pierde el azul y comienza el negro. Pues así es la Biblia. La Biblia está hablando de algo y de repente cambia de color, pero está junto, porque es un traje. No puede uno decir que esta línea, esta franja negra no es parte de mi camisa, solo que es diferente color. Estoy ilustrándolo para que cuando tú leas la Biblia, le pidas a Dios que te muestre eso, que abra tus ojos para ver cuando cambia cambia de pensamiento, pero está unido. Y eso es lo que le cuesta a muchos estudiantes de la Biblia, entender por qué cambia inmediatamente. Porque yo te pregunto a ti, si te estás ejercitando en tu espíritu, ya tienes que ir entendiendo todas estas cositas, todos estos detallitos. ¿Por qué después de que nos dice en el versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis? Si leemos despacito los versículos del 1
al 11, nos damos cuenta que técnicamente hablando, en el versículo 11 termina un pensamiento. De hecho, algunos de los traductores de la Biblia captaban eso. Ellos captaban. Porque en el capítulo 5 ponen un título. Le pusieron la repentina venida del Señor. Fíjense, la repentina. ¿Y de dónde sacaron ellos el título? Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Vean pues, vean porque nosotros somos estudiantes serios de la Biblia. Yo soy un estudiante serio y siempre quiero transmitir ese espíritu de seriedad en mi estudio a todos ustedes. Aprendan que cuando leen la Biblia, vean los títulos. Lo único que alcanzaron a ver los hermanos que eran eruditos, porque eran eruditos en lenguaje, ellos sabían griego, ellos eran doctores en letras, porque no cualquier persona tradujo la Biblia. Porque cuando vemos títulos ya son parte de la traducción, el arreglo. Esta Biblia que yo uso se llama Biblia de Anotaciones Thompson. O sea que un hermano Thompson la arregló como está. Le puso notas, eran teólogos, eran personas que estaban metidas en el estudio. Pero ustedes se pueden dar cuenta que no es por los doctorados y por ser personas eruditas y ser expertos en lenguaje que ellos le atinan a la palabra de Dios, no. La repentina venida del Señor. Si yo soy un estudiante superficial, yo solo enseño de lo que ellos alcanzaron a ver, que a los de la noche les viene repentina destrucción. Pero cuando nosotros leemos con entendimiento los versículos del 1 al 11, ¡wow! ¿Ya vieron todo lo que aprendimos? Aprendimos que ahí hay contraste entre los de la luz y las tinieblas. Ahí vemos la diferencia que hay hablando del día del Señor y hablando de la venida del Señor con el contexto. Ustedes se dan cuenta que solo se ven cosas superficiales, pero si nosotros ya lo vemos con un espíritu recto, apropiado, con hambre de saber qué es lo que realmente el apóstol está diciendo, nos quedamos asustados. Porque velar y ser sobrios tiene que ver con una batalla, tiene que ver con una guerra. O sea que aquí hay una guerra espiritual. Él tiene en su mente, cuando está escribiendo esto, una guerra espiritual. Si no, no nos pondría que hay que usar coraza y no nos pondría que hay que usar yelmo. Fíjese. Entonces, no podemos solamente leer por leer. Tenemos que hilvanar, tenemos que ver el trajecito con los cambios de colores. Al llegar al capítulo 5 y versículo 12, ¿por qué habla de los líderes? ¿Cuál es el objetivo de hablar de los líderes? Os rogamos, hermanos. Pero fíjese que esa palabra que reconozcáis, esas palabras son claves. Esa es la palabra clave en este versículo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. Reconozcáis. Pero como nosotros somos hermenéuticos para interpretar la Biblia, tenemos que ver en qué otra parte de la Biblia está esa misma palabra. Reconozcáis. En el griego esta palabra reconozcáis, vamos a ver qué significa. Reconozcáis. Dice, asimismo, hermanos, os rogamos que reconozcáis, y esa palabra está en el capítulo 7 de Mateo. Vamos a ir a Mateo 7, versículos del 21 al 23, para entender lo que significa reconocer. Reconozcáis, reconocer. Fíjese. Dice,
Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Está hablando de las autoridades que el Señor pone sobre los hermanos. Vamos a Mateo 7:21. Dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjese, esta palabra conocí es la misma palabra que usa el apóstol San Pablo. Os rogamos, hermanos, que conozcáis, que reconozcáis. Hablando estrictamente en Mateo 7:23, dice, y entonces les declararé, nunca reconocí lo que ustedes hicieron. O sea que el Señor no tiene respeto por este trabajo. A mí me da mucha tristeza con muchos hermanos que no quieren madurar. Y lo digo con autoridad de Dios. La mayoría de hermanos que se identifican como pentecostales no les gusta crecer en Cristo. No entienden cómo habla Jesús. Ellos están inclinados a las cosas almáticas, ellos están inclinados a las cosas emocionales, ellos se inclinan a la algarabía, a la danza, a las lenguas, a los milagros, a echar fuera demonios, aun cuando es bien peligroso porque Dios no reconoce ese trabajo. Fíjate pues, muchos hermanos están bien engañados por Satanás, porque ellos creen que eso es lo que impresiona a Dios. Esto no impresiona a Dios. Los hermanos que están todo el tiempo solo buscando sanidad divina, eso no impresiona a Dios. Los hermanos que están ocupados en echar fuera demonios, eso no impresiona a Dios, no lo reconoce. No lo reconoce como algo que nos ayude a entrar al reino. Fíjate pues, ponme atención, mi amado hermano, porque si no ejercitas tu espíritu, de nada te sirve estudiar las epístolas de Pablo, si no vas a crecer en el conocimiento de Jesucristo y no te vas a desarrollar como un cristiano que Cristo crece en él y que es un vencedor, mi hermano. Tienes que tener mucho cuidado en qué te ocupas, qué es lo que hace que gastes tus energías, porque muchos hermanos están en esto gastando su vida entera, sus energías. Te lo voy a volver a leer. No todo el que me dice, Señor, Señor, porque muchos, Señor Jesús, muchos le dicen Señor Jesús. Dicen, pero no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Hermanos, es muy importante hacer la voluntad del Padre. Por eso yo no me distraigo, no me quiero distraer, perdónenme. Y si alguno lo ofendo con mi hablar, discúlpenme, no es mi propósito ofenderlos, sino ayudarles a que les abra Dios sus ojos y que vean la realidad de la palabra, porque hay hermanos que tienen miedo de dejar estas cosas. Hay hermanos cristianos que tienen miedo de dejar estar buscando cómo sanar enfermos, cómo echar fuera demonios y cómo hacer milagros. Tienen miedo de abandonar esas prácticas. No tengas miedo de abandonar esas prácticas. Todas esas prácticas pertenecen a los 80 años que Dios nos da de vida para vivir aquí en la tierra.
Yo estoy de acuerdo que ores por los enfermos, hermano, pero esa no es tu meta, la prioridad no es esa. La prioridad tuya debe de ser alguien que sea irreprensible en su espíritu, en su alma y su cuerpo, porque para allá nos va a llevar esto. Para el versículo 23 nos va a llevar el reconocer a los que trabajan. Fíjate pues, volvamos a nuestro pasaje porque Dios nos quiere exhortar hoy. Si yo soy alguien que trabajo entre ustedes y que presido entre ustedes y que los amonesto, más me vale que tome mi posición, si no de otra manera yo estoy aquí para agradar a los hombres, pero yo no estoy para agradar a los hombres. Por eso no tengo temor de decir la verdad bajo contexto, bajo contexto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí vamos a ver lo que es la voluntad de Dios, porque si lo menciona el contexto, nos tiene que decir cuál es la verdad. Dice, muchos me dirán en aquel día, mira lo que le van a decir al Señor. Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No predicamos tu palabra en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces Él les declarará, dice, y esta es palabra del Señor, hermano, no la podemos pasar desapercibida. Es palabra del Señor. Nunca reconocí ese trabajo, nunca lo reconocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, yo no quiero ser un hacedor de maldad, por eso tengo temor a esas cosas. Y respeten a los hermanos bautistas, respeten a los hermanos metodistas, respeten a los hermanos presbiterianos, respeten, hermano, porque los hermanos pentecostales no respetan a nadie. Ellos dicen que no tienen temor de hablar contra las autoridades. Fíjese, hermano, esto es peligroso, esto no es cualquier cosa, hermano. Los hermanos bautistas nosotros tenemos que respetarlos. Ellos no hacen énfasis a la sanidad divina, ni a echar fuera demonios, ni tampoco a hacer milagros. Pero ellos creen en la sanidad divina, ellos creen en los milagros, ellos creen, se los digo porque yo conozco a muchos de esos hermanos, pero ellos tienen miedo de que Dios un día les diga, no reconocí lo que hiciste, por eso ellos se dedican a la enseñanza de la palabra. Yo no estoy diciendo que ellos están totalmente correctos, porque ellos mismos tienen mucha deficiencia en su enseñanza, pero sí quiero decirles que nosotros tenemos que ver las cosas bien claras. Fíjate pues, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hermano, cuando Dios le declaró a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Por eso yo insisto, hermano, que la única verdad que hay en la Biblia es Cristo y la iglesia. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces, hermano, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, o que Dios nos abra nuestros ojos, porque nosotros tenemos que saber quién verdaderamente está trabajando para el Señor en una forma correcta. Mira, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Yo quiero que los minutos que vamos a estar juntos en esta mañana los aprovechemos bien, pero pídele a Dios, hermano, pídele a Dios que se haga carne la palabra en ti. Si algún hermano que me está escuchando todavía solo se identifica por medio de los dones del Espíritu, porque los dones milagrosos, hermano, por eso Pablo, cuando estudiemos Primera de Corintios, nos va a enseñar cómo se manejan los dones espirituales, porque los dones espirituales son muy fáciles que el Espíritu nos enrede con ellos
y que nos volvamos personas muy almáticas, hiperactivas, y por eso muchos hermanos son impresionados por eso. Dime tú que miras el Facebook, ¿acaso no tienes repudio en tu espíritu al ver a esos predicadores que botan a la gente y que la hacen que haga movimientos hasta demoníacos y que les tiran cosas para que se caigan? Hermano, ¿usted cree que Dios va a reconocer esas cosas? Aquí el Señor mismo, el Señor Jesucristo mismo dice, yo les voy a decir, nunca os conocí, nunca reconocí eso. Sí, hermano, mire, si yo hubiese permanecido haciendo esas cosas, porque yo quiero decirle, a mí el diablo me tenía engañado, porque a mí el diablo solo me mantenía haciendo esas cosas. A muchos hermanos no los sacó de eso, y como no me aman, porque no me aman, por eso no puede realizarse en ellos que me reconozcan. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis, que reconozcáis. Ahora, fíjese que vamos a leer un poquito más del contexto de Mateo 7, porque este es el mensaje de hoy. Este es el mensaje de hoy, reconocer a los que verdaderamente están haciendo el trabajo del Señor y presidiendo a los hermanos, pero lo están haciendo por agradar a Dios y solo eso les va a traer paz. Vamos a hablar lo que es paz también, porque este pasaje dice que debe de haber paz entre nosotros. Si nosotros no sabemos unir la Biblia, nosotros vamos a predicar y predicar y hablar y nunca vamos a poder transmitir algo claro para la mente de los hermanos, para que les quede claro, hermano, que se te quede claro que esto es palabra del Señor. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca reconocí eso. Eso no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Lástima que muchos no leen este pasaje, ni respetan al Señor, porque el Señor, miren cómo dice, pues. Vamos a regresar al verso 15, para que veas en dónde se está desarrollando esto, en qué ambiente se desarrolla lo que estamos hablando de nunca reconocí. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas. Hermano, yo no estoy en contra de ningún pastor, ni en contra de ningún siervo. Pero si yo no sé observar lo que ese siervo está haciendo, yo nunca voy a poder entender lo que el Señor nos enseña en su palabra. A los hermanos que están dedicados a echar fuera demonios, a hacer milagros y a profetizar, hasta un predicar, fíjese, hasta un predicar, están vestidos de lobos. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Yo he visto cómo a predicadores que se dedican a hacer esto, algunos hermanos los ponen vestidos con un traje de oveja, pero abajo del traje de la oveja los ponen como lobos. Yo soy testigo de que hay hermanos en Cristo que identifican a todos estos hermanos. Y por eso, hermano, es delicado. Y lo más tremendo, hermano, y que me asusta a mí, es que hipnotizan a la gente porque la gente hace todo lo que ellos están haciendo, los respaldan. Si el predicador se quita el saco, el terno, dicen en Ecuador, y empieza a pegarles a todos con el traje, con el terno, con el saco, todos se caen, hermano. Eso es hipnotismo. ¿Cómo va a ser? ¿Acaso no muchos de los hermanos que me están escuchando han ido a esos lugares y ellos dicen, yo no me voy a dejar, a mí no me van a votar? ¿Por qué se han enojado predicadores con esos hermanos? Me recuerdo una vez vi a una hermana que ella entró a esa reunión y dijo, a mí él no me va a engañar. Y de verdad el predicador trató y trató de votarla y como no se dejó, les dijo a todos que estaba endemoniada.
y que eso era el fruto de no creer en el poder del Espíritu Santo. Hermano, cómo va a ser eso, hermano? ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde hemos llegado como cristianos a aceptar esas cosas como el poder del Espíritu Santo, hermano? Cuando los movimientos mismos de las muchachas haciendo el pelo para todos lados, vaya con los brujos y va a ver que lo mismo sucede. Vaya con los hechiceros y va a ver que los mismos movimientos de esas personas que salen entre comillas diciendo que es el poder del Espíritu Santo, sucede entre los magos, hechiceros, diabólicos, brujas. Allí es donde suceden esos movimientos que caen en la tierra como que fueran serpientes, hermano, temblando. Hermano, eso no puede venir del corazón de Dios. Por eso dice Pablo, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Hermano, es importantísima la obra de nosotros. El fruto de lo que nosotros hacemos es muy importante. Mire, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Estoy leyendo en Mateo 7:16. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, hermano. No solamente todos los que se dedican a eso que Dios no reconoce son lobos rapaces, sino que son árboles sin fruto, porque cuando usted ya los examina, y volvemos a repetir lo que ya dijimos en mensajes anteriores, cuando usted ya los examina, usted se da cuenta que lo que ha pasado con ellos, como estudiamos el sábado de la levadura, lo único que han hecho es enriquecerse con el dinero de los hermanos y por eso ellos tienen mansiones, ellos tienen carros de lujo, tienen aviones, ellos, ¿por qué? Ese es su fruto. El fruto se conoce, hermano, pero mire cómo es el diablo. Muchos de sus seguidores, nosotros reconocemos que ellos vienen de Dios. Ahí está un llamado, entre comillas, apóstol que se divorció, que está peleando en la corte 4 millones de dólares, hermano, y todavía la gente que se quedó con él, amén, aleluya, es un siervo de Dios. Hermano, date cuenta pues, date cuenta lo que está pasando. Dime si no estamos hablando de la noche. Dime si no estamos hablando de la embriaguez. ¿Te das cuenta que bajo el contexto de reconocer a los verdaderos siervos de Dios, y si tú tienes el privilegio de conocer un verdadero siervo de Dios, tienes que tenerlo en alta estima, tienes que tenerlo en mucha estima y lo debes amar por causa de su trabajo, por causa, y tened paz entre vosotros. Ok. Vamos a terminar de leer lo que está aquí en el contexto de Mateo 7:21 y por último vamos a explicar qué significa que cuando nosotros reconocemos a los que trabajan genuinamente entre nosotros, hay paz. Tenemos que verlo. Muy bien, entonces dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por eso va a haber castigo para los que se dedican a estas cosas. No creas tampoco que solo les están diciendo que no los reconoce. Les dice siervos malvados. Y el siervo malvado va al lloro y el crujir de dientes. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, o sea, ten cuidado, no todo el que se dice ser evangélico, no todo el que se dice ser siervo de Dios es siervo de Dios. Por lo tanto, no entrará al reino de los cielos. No está diciendo que no es salvo. Esos hermanos, todos ellos son salvos. Todos ellos tienen a Cristo en su corazón. Pero el diablo los ha engañado y ahora ellos están impidiendo su entrada al reino. Hay una sola manera de entrar al reino y es haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Es cuidarse de no hacer esto. Cuidarse de no ser uno que de labios profetiza, Señor, Señor,
alguien que se cuida de cuando mira, cuando echas fuera demonios, tienes que cuidarte mucho. ¿Y cómo tienen de admiradores esos hermanos ahí en Los Ángeles? Yo miro que hay un hermano en inglés, que cómo atrae a la gente y a todos les dice que están endemoniados. Y sus seguidores creen que toda la gente está endemoniada, que los pastores están endemoniados. Mira lo que tienen que hacer para que la gente libere cantidades de dinero. Ayer hablábamos con Ivan de que hay personas que todo su dinero se lo dan a esos predicadores. Todo su dinero. Dice, me contaba Ivan, y dice, no, hombre, hermano, cantidades de dinero. Dice, yo tengo una mi familiar. Dice que todo su dinero se lo han quitado ahí y ella está, pero bien engañada de creer que ese es el gran ministerio de Dios, echar fuera demonios. Oh, mis amados, muchos me dirán en aquel día. Entonces, yo no estoy condenando a alguien y decirle que se va a ir al lago de fuego, por eso no. Todos esos predicadores son los que le dicen al Señor, 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 predican de Cristo, hablan de Cristo, echan fuera demonios en el nombre de Cristo, sanan enfermos en el nombre de Cristo, profetizan en el nombre de Cristo, pero dice aquí la palabra del Señor que no hacen la voluntad de Dios, por lo tanto ese no los reconoce el Señor. Entonces ahora a nosotros nos dicen, os exhortamos hermanos, os rogamos, perdón, os rogamos hermanos que reconozcáis. ¿Qué es reconocer? Es que Dios te abra tus ojos y que no estés caminando con alguien que te está engañando. Yo no quiero ser un engañador, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué? Aunque yo participé de eso en una escala pequeña porque lo hice. Yo en determinado momento de mi vida como pastor, me dediqué a echar fuera demonios, me dediqué a hablar y a hablar la palabra, y me dediqué también a solo orar por los enfermos, hermano. Y quiero decirle que yo era muy famoso cuando hacía eso, muchos hermanos me seguían. Yo estuve pastoreando 500 hermanos allí en la Francis, en Ontario. ¿Pero por qué? Porque a los hermanos les gusta eso. Ahora el que nos busca, el que nos busca ahora realmente nos busca por la palabra, no nos busca por emociones. Aún, mire hermano, me llamó ayer a mí una hermana. eh, Aquí estaba yo listo ya casi para empezar a predicar y me llamó y me dice, ¿usted es el pastor de Pan de Vida? Sí, le digo. Por favor, hermano, ¿me podría decir en qué nombre bautizan ustedes? Y yo le dije, hermana, nosotros no estamos en competencia de bautizar en cierto nombre. No, no nos mandó Dios a eso. O me dice, es que yo tengo un amigo que se quiere bautizar. Otra cosa, le digo, no estamos bautizando a quien quiera venir con nosotros y ya rápido bautizarlo. Si hemos de bautizar a alguien, le digo, lo discipulamos, le explicamos realmente lo que es en la Biblia el bautismo en el nombre de Jesús y lo que es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dice, ok, muchas gracias. Y colgó. Dije yo, bueno, pues nosotros no podemos engañar a la gente. Yo no voy a contestarle a alguien, oh hermanita, ¿me podría decir usted en qué nombre quiere usted que bauticemos para que la bauticemos en el nombre que usted quiere? Hermano, eso es jugar, eso es buscar cosas terrenales. Yo prefiero decir la verdad. Si alguien me pregunta, mi hermano Carrillo, ¿usted en nombre de quién bautiza? Ya sé en qué dirección viene la pregunta. Viene de un niño en Cristo. Entonces le digo, ¿sabe qué? Yo no estoy por bautizar aquí, yo estoy por predicar el Evangelio. Ni siquiera les contesto sus preguntas. Además, yo aprendí que es más sabio cuando te hagan una pregunta, contestar con otra pregunta. ¿Por qué quiere saber usted en qué nombre bautizamos? Saber qué hay ahí en su corazón. Y así que tú le descubres su corazón y él mismo, como dice el dicho, el pez por su boca muere. Entonces nosotros debemos de saber que nosotros estamos por Cristo y por la iglesia. Nosotros no estamos por doctrinas ni fórmulas de bautismo ni cosas de niños. Estamos buscando la perfección. Estamos buscando que Cristo se forme totalmente en nosotros. Y si eso nos descalifica de ser los que Dios no va a reconocer, bendito sea su nombre. Yo prefiero el día que esté delante de Cristo, Él me diga, bueno, pues realmente te esforzaste en predicar bien mi palabra. Y eso
te voy a decir, entra en el gozo de tu Señor. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis. ¿Qué es reconocer, hermano? Que no te engañen. Tú tienes que reconocerlo. O sea, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Reconócelos, hermanos, reconócelos. Tú sabes que esa palabra tiene varias implicaciones. Reconocer es, hermano, verdaderamente estás haciendo bien las cosas. Hermano, te reconozco. Aquí está implicado mucho, hermano. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconocerlos. Y está bajo el contexto, tened paz entre vosotros. Quiero decirte, porque con esto termino en esta mañana. Cuando el apóstol Pablo escribió de velar y ser sobrios, él tenía en mente la coraza de fe y la esperanza de salvación. Él tenía, fíjate pues, la coraza de fe y de amor y la esperanza de salvación como casco. Como coraza era para proteger su fe y su amor, y como yelmo para proteger la esperanza de la salvación. Entonces, él está diciendo, todos nosotros los cristianos somos soldados. Somos soldados. Un soldado tiene que reconocer las autoridades que están puestas sobre él. Yo te pregunto, si el ejército de México le toca ir a pelear, pero los soldados no reconocen a los oficiales, no reconocen a los generales, no reconocen a los capitanes, no reconocen a los coroneles, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese ejército? De por sí podemos decir ya está eliminado. ¿Cómo sería un hogar donde los hijos no respetan a los padres? Dime, contéstame, ¿cómo sería tu hogar, hermano y hermana que me están escuchando, si sus hijos a ustedes no los respetan? Ese hogar es un hogar derrotado. ¿Cómo sería un ejército donde no se respeta a los oficiales, los que son los que dan las órdenes, los que lideran, los que mandan a las estrategias? Tú te vas para allá, tú para acá. Tú sabes que una de las victorias de los ejércitos es saber en qué posición está su enemigo para poder atacarlo. Si un ejército sabe en qué posiciones están sus enemigos, fácil los va a derrotar. ¿Por qué crees tú que el pueblo de Israel en la guerra de los 6 días en 1967 derrotó totalmente a todos los países árabes? Porque ellos tenían la estrategia de saber en dónde estaban los aviones de todos ellos, en dónde estaban los arsenales, y les destruyeron todos los aeropuertos y los aviones, ninguno se pudo levantar, y les destruyeron todos sus arsenales, todo el cargamento de balas y explosivos, y no pudieron atacar. En 6 días los tenían totalmente rendidos, un país chiquito que solo supo cómo usar la estrategia. Entonces, cuando uno se sujeta a las autoridades, cuando uno reconoce sus autoridades y las tiene en alta estima, dice que tiene que tener amor usted por su líder, tiene que tener amor por su líder por causa del trabajo que él desarrolla. Entonces, si usted verdaderamente ama a sus líderes, entonces va a haber paz entre nosotros. Entonces vamos a hacer el trabajo en paz. En Pan de Vida, nosotros los ancianos tratamos de mantener esa armonía para que el trabajo de la obra de Dios se haga en paz. Y los hermanos que son respetuosos y reconocen el trabajo que estamos haciendo, ellos se sujetan y nos tienen a nosotros por mucha estima y nos tienen y nos aman por causa del trabajo que Dios nos ha puesto a hacer. Así que, mi amado hermano, yo en esta mañana te digo que mañana vamos a estar tocando, hay 14 cosas que el apóstol recomienda después de que entendemos que nos debemos sujetar a nuestros líderes.
Después de que entendemos que nosotros tenemos que respetarlos porque Dios es el que los pone como líderes, entonces nos van a dar 14 recomendaciones para que avancemos hacia la santidad completa. Fíjate cómo viene todo en orden. Ninguno de nosotros va a poder desarrollarse en Cristo si no sabe cómo es la venida del Señor, si no sabe lo que es el día del Señor, si no sabe la diferencia entre noche y día, si no sabe que hay que velar y ser sobrios, si no sabe que somos soldados, porque solo sabiendo que somos soldados nos sujetamos a los oficiales, a los líderes, y entonces nos van a recomendar 14 cosas para que tengamos una vida irreprensible, una vida irreprensible. La meta de Primera Tesalonicenses, aparte de darnos a conocer la venida del Señor y el día del Señor, aparte de darnos a conocer eso y que somos los que tienen la presencia de el Padre y el Hijo en nosotros, la meta es santificarnos por completo. Así que el mensaje de Primera Tesalonicenses, hablando en plata pura y sencilla, es la santidad para la vida de la iglesia. Santidad para la vida de la iglesia, pero gloria a Dios, porque así como Colosenses tiene un mensaje y tenemos que impregnarnos de él, Filipenses tiene un mensaje y nos tenemos que impregnar de él, Efesios tiene un mensaje y tenemos que impregnarnos de él, Gálatas tiene un mensaje y tenemos que impregnarnos de él, Primera y Segunda Timoteo tiene un mensaje y tenemos que impregnarnos de él, Tito tiene un mensaje y tenemos que impregnarnos de él. Filemón tiene un mensaje y tenemos que impregnarnos de él. Ahora también tenemos Primera Tesalonicenses y tenemos que impregnarnos de ese mensaje. Qué rico, hermano. Dios nos está enriqueciendo. Dios nos está saturando. Dios nos está nutriendo. Dios nos está alimentando. Ahora, por Primera Tesalonicenses, tú vas a saber lo que es que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que no es tan importante que sepamos toda la doctrina de su regreso, etcétera, etcétera, sino captamos que lo que Dios quiere es darnos participación en todo ese propósito por medio de ser personas santas, apartadas totalmente para Dios. Aleluya. Así que en esta mañana, mi hermano, concluimos con esto y mañana, si Dios quiere, vamos a empezar a analizar las 14 cosas que Dios nos pide para ser irreprensibles. Y de esa manera terminar Primera Tesalonicenses. No te conformes a solo conocer, no te conformes a solo saber. No, aprende a tener en alta estima a tus líderes. Eso es más importante porque eso ya está llegando al final. Fíjate que la antesala del fin es reconocer a los que trabajan, reconócelos en todo el sentido de la palabra, bendícelos. Hermano, con tus ofrendas, bendice a los que te están amonestando, a los que te están presidiendo. Amén, bendícelos, no, reconócelos, pero de una manera correcta, no en una manera ficticia, ni tampoco en una manera descuidada, porque yo ya te puse con claridad Mateo capítulo 7, 21 en adelante, todo lo que dice respecto a los líderes falsos, falsos profetas. Entonces, identifícalos. Un siervo de Dios se dedica totalmente a la palabra, a la palabra. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La obra nuestra es enseñar la palabra, enseñar la palabra, enseñar la palabra. Tened paz entre vosotros. Si nosotros nos sujetamos a nuestros líderes, Dios va a producir mucha paz en las iglesias locales y las iglesias locales van a salir adelante. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta mañana por la bendición que nos has dado de transmitir tu palabra. Hemos transmitido un consejo puro de tu palabra, no hemos transmitido nuestra opinión, ni tampoco estamos buscando ser los milagreros, Señor, ni los sanadores, estamos ni mucho menos los exorcistas. Señor, no estamos para eso porque eso es peligroso, porque el diablo nos puede engañar y nos puede llevar hacia lo falso, a ser falsos profetas,
malas a ser árboles que no dan fruto. Perdónanos, Padre, y ayúdanos para ser los que se dejan usar por ti, predicando la pureza de la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Señor, ayúdanos a mantenernos ocupados en la verdad, que es Cristo y la iglesia, la economía de Dios. Señor, que nos mantengamos allí en eso, centrados en eso, enfocados en eso. Bendigo a todos mis hermanos en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Que Dios te guarde, mi hermano. Y adelante, adelante en el nombre de Jesús. Hasta mañana, hasta mañana.